tardes. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, tenemos un rato para conversar y para que evacúen dudas, y si no, vamos a hablar podemos mirar el electrocardiograma, es una alternativa, podemos solucionar casos clínicos, creo que habíamos comenzado la semana pasada con esto, así que lo que ustedes digan, si tienen alguna duda, pueden preguntar de las clases que se dieron hasta ahora. Creo que quedan algo de arritmia, ¿me escuchan bien, no? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, creo que queda algo de arritmias y las enfermedades del pericardio, como para terminar, digamos, y completar el programa. ¿Sí? Así que, ¿quieren hablar de algo en particular? ¿Alguien tiene alguna duda de de los teóricos que se dieron hasta ahora? Si está a mi alcance, voy a tratar de evacuar, y si no, vamos a estudiar y el martes que viene les respondo. Puede ser también. ¿Algún inconveniente acerca de lo que han visto hasta ahora? ¿Cuándo sería la era, doctor? Qué problema, ¿no? Y yo creo que la era va a ser... Vamos a mirar la fecha. Yo estoy perdido con la fecha. Ya te digo. Y la era va a ser después del 9 seguro. No sé para qué fecha tenían ustedes marcado. Para el 14 estaba marcado, doctor. Para el 14 estaba marcado, así que muy probable que siga siendo el 14. Profe, y las notas ni siquiera de la primera han cargado. ¿Seguro que no están cargadas? No. ¿Por qué no preguntaron antes? La verdad que las notas ya están todas pasadas, ¿eh? Las notas de la primera era están todas pasadas, así que yo supongo que por lo menos nosotros entregamos el acta, así que no sé qué habrá pasado, que ustedes no la vieron. Pero mañana voy a reclamar de parte de ustedes, voy a preguntar. ¿Alguna inquietud? Maximiliano. Maximiliano, ¿cuántos sos vos? Chamorro urbano. Morro, urbano, sí, vos sos hermano de Rita. Sí. Podés estar ahí. Bueno, ¿tenés alguna duda o no? No, todo bien. Por ahora todo bien. Bueno, ahora todo bien. Preguntá, porque si no, Maximiliano. Sí, señor. Ningún problema. Me alegro entonces. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quieren comenzar con algo en particular? Estos casitos suelen estar, a veces, están en los exámenes suele haber casitos clínicos. Y lo que ustedes quieran preguntar, pregunten. Vamos a comenzar con esto. ¿Leen? ¿Leen bien? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a comenzar con esto. Una mujer de 65 años. Vieron que las personas dicen, ¿por qué viene, señor? Porque tengo un pico de presión. Como que la presión es un pico, ¿no? Y a veces nosotros los médicos también tenemos tendencia. ¿Quién es Farías? ¿Por qué te pones la mitad nomás en la cámara? Bueno, ahí mejoró. Bueno, tenemos tendencia, si tuvo un pico de presión, en realidad no, debe ser que siempre estaba bien y de pronto subió a una presión alta, ¿no? Elevada. Bueno, pico de hipertensión en los últimos meses, tiene una ergometría máxima normal hace 4 años, o sea que se ve que ya tuvo consultas previas con cardiología porque le hicieron una prueba ergométrica, por algo le habían indicado.
¿no? Habrá tenido algún dolor torácico atípico, y tiene 65 años, hace 4 años, o sea, a los 61 años le pidieron, o sea que una persona que seguramente tiene hipertensión arterial que no está controlada, por eso hace picos de presión, ¿no? Y hace 4 años habrá tenido un dolor torácico y por eso le habrán solicitado una prueba ergométrica. Prueba ergométrica máxima normal. O sea que una prueba ergométrica máxima normal significa que ella llegó, de acuerdo al protocolo que se utilice, pero cualquiera de los dos, llegó por lo menos a la cuarta, quinta etapa y tuvo lo que se denomina doble producto en la prueba ergométrica, que es el producto de la frecuencia cardíaca por la presión arterial, un doble producto elevado de más de 25.000, ¿no? Y con ese doble producto elevado, más de 25.000, después de la quinta etapa, no tuvo Angor, no tuvo cambios en el ST, en el electrocardiograma, no tuvo arritmia, no se agotó, o sea que una prueba ergométrica máxima significa que cumplió todas las etapas con esas características. Tampoco hizo lo que se denomina comportamiento paradójico de la presión arterial ni respuesta hipertensiva. Así que todas esas características incluyen una prueba ergométrica máxima normal, ¿sí? Pero fundamentalmente no tuvo Angor ni cambios en la repolarización. Y los cambios en la repolarización ventricular durante la prueba ergométrica son fundamentalmente el infradesnivel del ST. ¿Estamos? Así que no tuvo eso, y entonces fue normal. Los antecedentes, bueno, la enfermedad actual viene al consultorio por una puntada retroesternal de 6 meses de evolución, ¿no? Aparece al caminar apurada, algunas cuadras, en ocasiones le obliga a detenerse y cede con el reposo. No le aparece en clase de gimnasia, o sea, en la práctica de yoga. El examen físico está lúcida, apneica, la frecuencia cardíaca de 80 por minuto, no tiene soplos, la presión arterial 160-90 milímetros de mercurio, no tiene ingurgitación yugular, no reflujo abdomen o hepato yugular, y el examen físico del pulmón es normal. Bueno, hasta ahora, ¿cómo podríamos definir? A ver, alguien que me defina la clínica de esta paciente. ¿O en qué sospechan? Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta antes de que comience el caso? Cuando habla usted de una presión paradójica, ¿es igual que una hipertensión refractaria? Comportamiento paradójico de la presión arterial. ¿Sí? En la prueba ergométrica, el comportamiento paradójico de la presión arterial, les explico lo que significa, digamos, desde el punto de vista práctico y cómo se debe interpretar desde el punto de vista miocárdico. ¿Sí? Desde el punto de vista práctico, ustedes saben que con la actividad física la presión arterial comienza a subir, ¿no? Y tiene que subir entre 7 y 13 o 14 milímetros de mercurio por cada carga que se va aumentando. Significa por la intensidad del esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Entonces, normalmente si comenzamos con 120-80, a la sexta etapa debería tener la persona 170-80 o 170-90, ¿no? Porque eso es lo que ocurre normalmente con la presión arterial cuando se va realizando esfuerzo. Pero resulta que acá, en la primera etapa sube 5 o 10 milímetros de mercurio, en la tercera etapa sube 5 o 10 milímetros de mercurio, y después en la cuarta o en la quinta etapa, o a veces, cuando se termina la prueba, la presión baja, cuando tendría que estar alta. La presión arterial comienza a bajar, y cuando comienza a bajar la presión arterial, ustedes le ocultan el corazón y aparece seguro un tercer ruido cardíaco, o un cuarto ruido cardíaco. O sea, ¿qué significa eso? Significa que el miocardio no tiene suficiente fuerza como para mejorar un gasto anterior. ¿Sí? Eso significa que la presión, en vez de subir, baja. Se comporta al revés, por eso se llama comportamiento paradójico de la presión arterial. ¿Quedó claro? ¿Quién preguntó? Sí, doctor. Yo, Mónica Conforti. Ah, Mónica Conforti. No se le ve, Mónica. Qué lástima. ¿Por qué No tengo cámara, doctor. Bueno, eso significa comportamiento paradójico.
¿Sí? Gracias. Bueno, ¿alguien me podría... ¿Usted ve el Power? Sí. Todos vemos. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo me podrían resumir a esta persona que tiene, cuando camina rápido, apurada algunas cuadras, aparece la opresión retroesternal? ¿No? Fíjense ustedes. Le obliga a detenerse y cede con el reposo. ¿Eso qué es lo que está definiendo ahí? Aparece con el esfuerzo retroesternal y cede con el reposo. Angina estable puede ser. Definiendo un ángulo, exactamente. Está definiendo un ángulo. En una persona hipertensa de más de 60 años de sexo femenino, la probabilidad de una enfermedad coronaria es alta, ¿no? O sea que desde el punto de vista clínico nosotros podemos decir que tiene un ángulo típico, ¿no? Ya está el diagnóstico. Ahora, que ese ángulo sea por una enfermedad coronaria es lo que tenemos que demostrar después. ¿Sí? Entonces, ¿y este del electrocardiograma? ¿Qué se ve en el electrocardiograma? ¿Alcanzan a ver bien? ¿Qué se ve en el electrocardiograma de esta paciente? 1, 2, 3, RLF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Qué tiene? Tiene un ritmo sinusal y una frecuencia de alrededor de 90 por minuto, 90 y algo por minuto, ¿sí? Tiene onda P en todas las derivaciones, presión del QRS, la onda P parece ser de características normales. ¿Qué otra cosa más? El PR también, 0,14, 0,16 segundos. Tiene esta morfología en D1. ¿La onda T puede ser, doctor, que sea simétrica? ¿La onda qué? ¿La onda T? La onda T simétrica. A ver, simétrica, miramos, si ustedes ponen acá, trazan una ratita acá, ¿le parece que es simétrica? Sí, profe, parece bastante simétrica. Claro, si vos pones una ratita acá, pero si vos pones acá, vos tenés un papel y vos pones acá, de acá a acá. Fíjate este ascenso, ¿te parece que es igual a este descenso? Lo mismo que si vos pones acá. Fíjate el ascenso que tiene. A ver qué otra más, la que sean positivas. Fíjate acá. Ahí. Fíjate, la sigue siendo un ascenso más lento que un descenso. ¿Ya? Por ahí, lo mismo, sí, lo mismo. Esto, fíjense, cuando ustedes dudan si es simétrica o asimétrica, ponen un papel o una regla desde este punto a este punto. ¿Sí? Y desde la cúspide hacia abajo trazan una perpendicular. Y ahí ustedes ven directamente si es simétrico o no. ¿Sí? A mí no me parece que es simétrico, ¿no? Lo que yo veo acá es un electrocardiograma que tiene un ritmo sinusal con una onda P normal, un PR normal, pero no tiene cambios de repolarización. Por lo menos, fíjense ustedes, acá 1, 2, 3, RLF, y acá encuentro algo. ¿Qué es qué es esto? Onda T negativa en B1, B2, B3. Esto sí es para jerarquizar en este momento. ¿En este momento estaba con dolor o no? No estaba con dolor cuando le hicimos el electrocardiograma. Pero ¿qué otro hallazgo más tenemos? Además de la T negativa en B1, B2, B3. Tiene una onda S persistente, doctor, en V4, 5 y 6. Una onda S persistente, ¿en dónde? V4, 5 y 6. Tiene S. B5 y B6, ¿qué parte del corazón mira? La cara lateral. La cara lateral. Ventrículo izquierdo, fundamentalmente. Cara lateral, y la cara lateral está el ventrículo izquierdo, ¿no? Fíjense ustedes en B5, B6. Y... ¿Puede ser una hipertrofia de ventrículo izquierdo, profe? ¿Una qué? ¿Una hipertrofia de ventrículo izquierdo? ¿Quién dijo eso? ¿Quién? Acá, profe. No sé. Solano.
Ah, Solano. No le veo a Solano yo de nuevo. ¿Por qué las que hablan? No tengo prendida la cámara, profe. Ah, bueno. Bueno, entonces, Solano dice que tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Alguien dice alguna otra cosa más? Doctor, en V1 y V2 parece tener R', ¿no? Ah, en B1 tiene R, S y R'. Y ABR también. S, R', y R, S, R'. O sea que esta morfología en B1, B2, B3, ¿no? 1, 2, 3, y ABR que tiene onda R también predominante, ¿a qué puede corresponder? Al bloqueo de rama. Bloqueo de rama. ¿Quién dijo bloqueo de rama? Yo con Forti Monitor. Bloqueo de rama. Ustedes tienen que tener, hay un concepto básico para los bloqueos de rama, que el QRS tiene que estar más de 0,12 segundos. ¿Sí? Habría que mirar cuánto mide el QRS, posiblemente mida 0,12 segundos. De acá a acá, fíjense ustedes. Bueno, llama la atención que una onda S, ¿vieron que es más ancha la S? Se llama S empastada, también le dicen, o S ancha, ¿no? La R de ABR también es empastada. Es más ancha la S de D1 y de ABL, fíjense ustedes. La S empastada en D1, ABL, B5 y B6. S empastada, que son las derivaciones que miran al ventrículo izquierdo. Y ondas R ancha en las derivaciones que miran al ventrículo derecho. R, RS, R', ABR, RS y R' en B1, B2 y B3. Esto era, parece un bloqueo de rama derecha. ¿Se acuerdan? Sí. Parece un bloqueo de rama derecha, ¿no? Pero falta por ahí el criterio de ensanchamiento del QRS. ¿Y ustedes se acuerdan cómo teníamos que hacer diagnóstico diferencial de los bloqueos de rama? ¿Con qué otro trastorno miocárdico? Con la hipertrofia ventricular izquierda. Perdón, con las hipertrofias. ¿No? Bloqueo de rama derecha con hipertrofia ventricular derecha. ¿Este tiene criterio de sobrecarga derecha? Tiene criterio de sobrecarga derecha. Cuando miramos esta P que parece una P, esta P que parece, miren, parece más alta, puede ser la otra. El otro criterio de sobrecarga derecha, ¿cuál era? La onda P, fíjense ustedes, pero acá parece que es más de otra P, no la derecha, más bien la izquierda. Entonces tiene signo de sobrecarga derecha, o si ustedes quieren, bloqueo incompleto de rama derecha, algunos lo ponen así, a mí me gusta la sobrecarga. Entonces tienen sobrecarga de ventrículo, Izquierdo. Derecho. ¿Por qué algunos dicen izquierdo y otros derecho? Las R con aumento del voltaje están ¿Dónde? en las derivaciones que miran a la cara izquierda. Sí, señor, hay R que tienen voltaje alto en las derivaciones que miran la cara izquierda y tiene R con voltaje alto en las derivaciones que miran la cara a la cara de 1, digo B1, B2 y B3. ¿Esto qué es? ¿Cara anterior? Anteroceptal, sí. ¿Ventrículo? De El derecho, si derecho. ustedes se acuerdan, el ventrículo derecho ocupa casi toda la cara anterior. ¿Sí? En B3 recién comienza, o B4, que es la transición entre el ventrículo derecho y el izquierdo, ¿se acuerdan? O sea que esto, ustedes ven dónde estoy marcando, esto es ventrículo derecho, esta R es ventrículo derecho, esta R es ventrículo derecho, esta R es ventrículo derecho. ¿Sí? Esta R de ventrículo derecho. ¿Ah? Esta S es de ventrículo derecho, esta S de ventrículo derecho, esta S de ventrículo derecho y esta de sobrecarga derecha. Ahora, esta R es de ventrículo izquierdo. Esta R es de ventrículo izquierdo. Esta R, aún teniendo sobrecarga derecha, se manifiestan las R de la sobrecarga izquierda, o sea, tiene sobrecarga de los dos ventrículos.
¿Sí? Tiene un electrocardiograma con sobrecarga biventricular. Y esto lo que hay que jerarquizar, ¿sí? ¿Qué alteración cardíaca puede producir sobrecarga biventricular? Cardiomegalia chagásica. Cardiomegalia chagásica. En realidad, el Chaga produce típicamente una alteración en la conducción a través de la rama derecha, bloqueo completo de rama derecha. Eso es lo que produce el Chaga. La cardiopatía chagásica, es decir, cuando nosotros vemos en nuestra zona, en la zona donde el Chaga es endémico, la provincia de Corrientes, Misiones, el Chaco, algunas zonas de Salta, algunos lugares de Santiago del Estero, ¿sí? Hay algunas poblaciones en Santiago del Estero donde el 25-30% de las embarazadas tienen Chagas positivos, eso es chagásico, así que hay que buscarlo. Y la alteración electrocardiográfica al comienzo, con el Chaga positivo, bloqueo completo de rama derecha. Por eso es que cuando nosotros encontramos una persona que tiene clínica de insuficiencia cardíaca y tiene bloqueo completo de rama derecha, tenemos obligación de pedirle Chaga. ¿Está? Porque esa puede ser la causa de su insuficiencia cardíaca, ¿no? Y más si están en las regiones donde es endémica. Así que el bloqueo completo de rama derecha, Chaga. Porque produce... Sí. ¿Una miocardiopatía hipertrófica también puede ser o no? La miocardiopatía hipertrófica se presentan fundamentalmente con alteraciones del lado izquierdo. ¿Sí? Fundamentalmente alteraciones del lado izquierdo. Difícilmente tengan sobrecarga derecha. Las sobrecargas septales no se ven con este AR predominante, el septum. Acuérdense ustedes que ¿se acuerdan cuando hablábamos de la génesis del electrocardiograma? Que venía y se despolarizaba. Primero la porción izquierda del septum, interna izquierda bivasal del septum, y a partir de ahí se iba hacia, digamos, las regiones derechas septales, ¿no? Un vector chiquitito, septal, que es el primer vector. Inmediatamente después, toda la masa ventricular derecha e izquierda, de la parte libre de la pared libre, y lo que resta del septum, y la pared libre del ventrículo izquierdo, que lo que predomina es la del ventrículo izquierdo por el espesor de la masa ventricular, la masa miocárdica ventricular, entonces genera el segundo vector. Y el tercer vector es un vector que se va hacia atrás y hacia arriba y hacia la derecha, ¿no? Podemos descomponer en 5 o 6 vectores también, pero se complica un poquito más, digamos, pero esos son fundamentalmente los 3 vectores. Que cuando hay bloqueo completo de rama izquierda, el primer vector desaparece, el vector 1, y acuérdense ustedes, va directamente la despolarización hacia el lado derecho, y el lado derecho desde el punto de vista electrocardiográfico es poco significativo, salvo que tenga alguna otra cosa. Entonces se despolariza primero el septum del lado derecho, del corazón, y a partir de ahí comienzan a irse todas las ondas de despolarización hacia el lado izquierdo. Por eso es que se ve en el bloqueo completo de la izquierda una onda R ancha, puede ser R ancha o RSR' del lado izquierdo, porque solo se ve que se va hacia el lado izquierdo y se va por músculo que no está especializado en conducción. Entonces, la despolarización es ancha. Cuando hay bloqueo de rama izquierda, cuando hay bloqueo de rama derecha, no. Cuando hay bloqueo de rama derecha, se despolariza, el primer vector existe, y el segundo vector también existe con predominancia, y después se va hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, perdón. Entonces, cuando nosotros vemos la miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, no tienen esta característica, pero sí tienen inversión de la onda T, pero sin esta onda R, por esta segunda onda R. ¿Está? ¿Qué otra cosa puede tener? Sobrecarga biventricular. Piensen, esto tiene que salir desde una, si saben fisiología nomás. Por ejemplo, yo le voy a dar una ayudita. Cuando hay una comunicación entre las dos aurículas, ¿qué pasa?
Se sobrecarga el ventrículo derecho y se sobrecarga el ventrículo Sobrecarga. izquierdo. Claro, sobrecarga biventricular. Cuando una CID también, esa puede ser una alternativa. La otra es que sea una... Después ya entramos a complicarla, ¿no? Una paciente que tiene hipertensión arterial y además tiene hipertensión pulmonar. Y claro que puede ser las mujeres, por ahí tienen hipertensión pulmonar primaria, pero tenemos... ¿Y cuáles son las causas de hipertensión pulmonar? Y las causas de hipertensión pulmonar, las más frecuentes, son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, son la estenosis mitral. ¿Se acuerdan cuando hablamos de estenosis mitral que podía tener hipertensión pulmonar? Y también la otra causa de hipertensión pulmonar en las mujeres, por ejemplo, es el tromboembolismo pulmonar recurrente, en las mujeres que tienen síndrome antifosfolipídico, ¿sí? También como hipertensión pulmonar primaria, la artritis reumatoidea, las enfermedades autoinmunes, el lupus eritematoso sistémico, la dermatomiositis puede producir hipertensión por la esclerodermia. La esclerodermia es otra de las causas más frecuentes de hipertensión. ¿Está? Entonces, estas pueden ser de hipertensión pulmonar, ¿no? Pero tiene sobrecarga biventricular. Así que acá son los diagnósticos diferenciales que tenemos que plantear. ¿Sí? Por lo menos la descripción electrocardiográfica es un ritmo sinusal con signos de sobrecarga ventricular izquierda y de sobrecarga ventricular derecha, bloqueo incompleto de rama derecha, ¿sí? E inversión de la onda T de B1, B2 y B3. Hay que poner cuando el hallazgo positivo. ¿Sí? ¿Estamos acá? Sí. Una pregunta a respecto del Chagas. Sí. Lo que provoca no es una dilatación a expensas de la disminución del espesor de la pared. Produce una dilatación, ¿sí? Produce una dilatación y una dilatación que no es uniforme en los ventrículos, digamos. Tanto así que la enfermedad chagásica suele llegar a producir lo que se llaman pseudoaneurismas apicales o pseudoaneurismas en el ventrículo, sobre todo ventriculares o de la punta o del ventrículo izquierdo fundamentalmente. ¿Sí? ¿Y por qué hay aumento de la voltaje si no hay aumento, no hay hipertrofia? No dije que esto era por Chagas. Ah, sí, pero Chagas no hace eso entonces. No hace eso, ¿no? No. Bueno. ¿Seguimos? Entonces, con este cuadro clínico tenemos este electrocardiograma. Como el electro, ya dijimos la interpretación, ¿cuáles son los siguientes diagnósticos diferenciales? Quedamos con un montón de diagnósticos diferenciales, hay que descartar hipertensión. Vamos a suponer que insistimos en el examen físico. ¿Qué vamos a buscar para ver si tiene hipertensión pulmonar? Refuerzo del segundo ruido en el foco pulmonar. ¿Cómo? Refuerzo del segundo ruido en el foco pulmonar. Refuerzo del segundo ruido en el foco pulmonar. ¿Cómo se constituye el segundo ruido cardíaco? A ver. Por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. ¿En ese orden? ¿O pulmonar y aórtica? No, aórtico y pulmonar. ¿No? El componente, o sea que fundamentalmente un hallazgo semiológico sería el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco. Ese es el concepto semiológico de la ocultación del segundo ruido cardíaco en la hipertensión pulmonar. O sea que buscaríamos desdoblamiento fijo. ¿Qué significa fijo? Que escuchamos el primer el segundo ruido cardíaco, y el segundo ruido cardíaco, cuando lo hacemos inspirar, sigue, no se junta con el primer ruido, con el primer componente, digamos, con el componente aórtico. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, ¿qué otro hallazgo más? ¿Qué otro hallazgo? Hipertrofia del ventrículo derecho. Sí, pero ¿cómo sabés que tiene hipertrofia del ventrículo derecho? A la semiología estamos hablando.
Desplazamiento, Hacen ruido, desplazamiento a la abajo y a la Sí, a ver, derecha positivo. del choque de la punta. ¿El choque de la punta se desplaza hacia dónde? Abajo y a la izquierda. Hacia abajo y a la izquierda. Bueno, si nosotros nos imaginamos el ventrículo derecho como tiene una forma rectangular, ¿sí? Y abarca casi toda la parte interior del tórax. Cuando el ventrículo derecho crece, no desplaza hacia la izquierda la punta, desplaza hacia arriba la punta. ¿Está? Cuando crece el izquierdo, sí desplaza hacia a la izquierda y hacia abajo el choque de punta. ¿Queda claro? O sea que el choque de punta, cuando hay hipertrofia derecha, no se desplaza como está de izquierda. ¿Está? Pero sí se puede palpar el ventrículo derecho con una maniobra que se llama maniobra de Dressler. Exactamente. Se palpa el ventrículo derecho si palpamos el ventrículo derecho con la maniobra de Dressler, ¿sí? Escuchamos un desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco, y cuando hay hipertensión pulmonar, ¿qué otra cosa más se puede escuchar? Un soplo de insuficiencia tricuspidia. O sea, un soplo sistólico. ¿Y cómo son los soplos de insuficiencia? Tricuspidia o mitral. Regurgitativo. Eso, regurgitativo, sí, pero ¿qué características tiene si vos tuvieras que graficarlo? O los sistólicos. Generalmente son los sistólicos y son en barra, ¿no? Son continuos, digamos. Tienen la misma intensidad casi todas las sístoles. Bueno, entonces, si tuviera hipertensión pulmonar. Bueno, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales? Uno sería hipertensión pulmonar e hipertensión arterial. Puede ser raro, pero siempre tenemos que buscar una cosa que justifique todo el cuadro clínico. ¿Sí? Tal vez tenga una comunicación interauricular que nunca se ha visto, ¿no? Tal vez tenga una CIB, pero a los 61 años difícilmente. Digamos, las comunicaciones interauriculares comienzan a aparecer y a hacerse manifiestas alrededor de la tercera década de la vida, es decir, alrededor de entre los 25 y 35 años. Ahí comienzan a aparecer. Porque acuérdense ustedes que esto, el corazón, hay un shunt de izquierda a derecha. Entonces sobrecarga volumétricamente al ventrículo derecho, ¿no? Sobrecarga volumétricamente al ventrículo derecho y genera lo que se llama hiperflujo pulmonar. ¿Está? El hiperflujo pulmonar mantenido en el tiempo va a producir una reacción vascular que va a desencadenar una hipertensión pulmonar. ¿Sí? Y ahí, todo lo que ustedes vieron derecho. ¿Sí? Entonces, esa hipertensión pulmonar con el tiempo, cuando en algún punto las presiones en el ventrículo derecho, en el circuito derecho, supere la del circuito izquierdo, puede hacer que el shunt se invierta. Son las famosas cardiopatías congénitas con cianosis tardía, se denominaban antes, ¿no? Ahora son cardiopatías congénitas del adulto. Doctor, ¿el síndrome de Eisenmenger? Es el Eisenmenger, sí. Es el, ¿no? Cuando se invierte el shunt aparece la cianosis tardía, ¿no? Con signos de sobrecarga, todos los signos de sobrecarga derecha agregados. Entonces, y la ocultación de la comunicación interauricular, todos los fenómenos ocultatorios de la comunicación interauricular, cuando nosotros ponemos el estetoscopio, lo primero, el Dressler positivo, sin duda, a veces hasta hay un frémito, se palpa un frémito digamos, lo que correspondería al foco pulmonar o la región del ventrículo derecho, y se oculta. Los fenómenos ocultatorios de la CIA son los siguientes: se oculta el primer ruido cardíaco, ¿no? Que no suele tener cambios, sería el normofonético, y entre el primero y el segundo ruido cardíaco hay un soplo sistólico eyectivo. ¿Por qué le parece que puede ser el soplo sistólico eyectivo en la comunicación interauricular? Un foco sistólico eyectivo que se escucha mejor en el foco pulmonar. También se oculta
un soplo sistólico regurgitativo en el foco mitral. ¿Cómo le estoy complicando la vida, no? A ver. Bueno, estas son preguntas que siempre surgen, ¿no? Un soplo sistólico, les dije que lo primero que hay es un hiperflujo pulmonar, o sea que el soplo sistólico es de hiperflujo. El soplo sistólico que ocultamos es de hiperflujo, por del lado derecho hiperflujo pulmonar. Cuando aparece la hipertensión pulmonar, podemos ocultar un soplo sistólico regurgitativo que es de insuficiencia tricuspidea. ¿Está? Más signo de sobrecarga derecha. ¿Estamos? Esos son los soplos que se suelen escuchar en la comunicación interauricular. Y además, el otro fenómeno ocultatorio es el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco con desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco cuando hay hipertensión pulmonar. Esos son todos los fenómenos ocultatorios, los hallazgos semiológicos de la CIA. Y desde el punto de vista electrocardiográfico, bueno, sobrecarga de cavidades derecha, tempranamente, bloqueo de rama derecha, y en algunas circunstancias, como en este caso, puede llegar a tener, si se agrega hipertensión o algún otro elemento más adelante, sobrecarga izquierda. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá? O sea que hay que descartar hipertensión pulmonar. Y si tiene hipertensión pulmonar y no tiene elementos clínicos de CIA, lo que tenemos que hacer es buscarle otras causas de hipertensión pulmonar, no solo la cardiopatía congénita, ¿no? A esta edad las mujeres pueden tener cualquier patología que le lleve, sobre todo, bueno, la esclerodermia puede ser una de ellas. Bueno, ¿cómo continúa el plan de estudio? Esto es clave. ¿Cómo estudiamos? Porque acá tenemos que descartar hipertensión pulmonar o confirmar hipertensión pulmonar y ver qué cardiopatía o qué alteración le producen sobrecarga de los dos ventrículos. ¿Qué le parece que tendríamos que, cómo tendríamos que estudiarle? Un eco, con un ecocardio ya veo si tiene o no alteración. Prácticamente con el eco yo confirmo o descarto la hipertensión pulmonar, ¿no? Y la cardiopatía estructural, la CIA o la CIB, ¿no? Y a partir de acá, si tiene hipertensión pulmonar, esto justifica tranquilamente el cuadro, ¿no? Otra entidad patológica que puede producir esto es la embolia de pulmón, el tromboembolismo de pulmón. ¿Verdad? Puede producir un electro parecido a este. O sea que 61 años, habría que ver si no tiene antecedentes de enfermedad maligna, hay que buscarle todos los criterios de Wells, digamos, como para ver la probabilidad que tiene esta señora de tener embolia de pulmón. Así que, ¿cómo continúa el plan de estudio? Bueno, ecocardiograma fundamentalmente, radiografía de tórax, eco, electrocardiograma ya le decimos, ¿no? Y buscar una cardiopatía estructural. A partir de acá podemos realizarle una prueba ergométrica, si no tiene elementos que contraindiquen la prueba ergométrica, ¿no? La conducta terapéutica, ¿qué hacemos con esta señora? Esta, interesante. ¿Cuál es la conducta terapéutica? En primer lugar está hipertensa. 160, 100 ya tenía acá de entrada. 160, 90. Esta no tiene signo de insuficiencia cardíaca, o sea que tengo que tratarle la hipertensión arterial en este contexto. ¿Sí? Con este electrocardiograma. ¿Cómo le trataríamos la hipertensión arterial? ¿Un IECA? Bueno, podemos comenzar con un IECA. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la IECA? Ojo que estas son todas, así como estamos conversando ahora, se conversa en un examen. ¿Eh? Exactamente igual. Vos decís, le doy un IECA perfecto, ¿cuáles son las contraindicaciones? Todos pueden hablar, no solo él. Así entre todos sacamos un... Estenosis bilateral de la arteria renal o si tiene un riñón, la estenosis de ese riñón. Bueno, yo a veces no sé si tiene estenosis bilateral de la arteria renal, pero hay una forma de tener una idea de si anda bien, va a funcionar bien o no el IECA. Le prescribo el IECA, titulo,
Pero antes yo le pido la urea y la creatinina. Yo sé que no tiene urea de creatinina de más de 2.5, que es una contraindicación, ¿no es cierto? Que me hablaría de un TIREM por debajo del 35%, o de 30, o de 40, pero ahí ya sé que tiene determinado fallo renal. Si una creatinina, le pido un ionograma, un potasio, si tiene potasio por arriba de ¿cuánto? De 5,5, ya pienso en que el IECA no es la mejor droga. ¿Está? Le interrogo si es alérgico a algo, entonces comienzo, titulo la dosis, le pedí tilurea normal, creatinina normal, no tiene un potasio de 4.2, no tiene ninguna contraindicación desde el punto de vista del laboratorio, y le comienzo con el IECA. Por supuesto que le explico que puede llegar a tener tos, el angioedema, el edema neurótico, y a los 3 semanas o a las 2 semanas, o al mes, si todo anda bien, le puedo pedir una creatinina, un potasio de nuevo y una urea, y en ese caso, si llega a subir la creatinina, si llega a aparecer hipercalemia, bueno, tengo que ver, ahí sí tendría que estudiar lo de la estenosis renal bilateral, pero esa es la forma en la que nos conducimos. ¿Está? Y la otra también, desde el punto de vista del examen físico, ocultarle en los dos flancos, los dos flancos abdominales para ver si tiene soplo, ¿no? Soplo abdominal, más hipertensión arterial de difícil control, bueno, ya tenemos que sospechar que no sea una estenosis de la arteria renal. ¿Estamos? Doctor, sí. Una pregunta. ¿Cómo esta paciente está con 160 por 90 de presión? Sí. Como no tiene contraindicación, empiezo con IECA y pido para que haga acompañamiento a las 2 semanas aproximadamente para saber si el IECA está funcionando adecuadamente o no. Sí, en primer lugar, esta es una paciente que se puede manejar por consultorio externo, no tiene ningún elemento que indique algo agudo y que justifique la internación. ¿Está? Entonces, no se interna, tratamos la hipertensión arterial, podemos comenzar con un IECA y con un beta bloqueante por la frecuencia cardíaca, dosis baja, de los dos, vamos titulando el IECA, que puede ser el Rivotril, titulamos la dosis. ¿Está? Algunos dicen, ¿y por qué no un diurético? ¿Y por qué no habla de sobrecarga? No hay multiplicación yugular, no hay reflujo abdominal yugular, no dice que tiene edema, no tiene RAL en los pulmones. Si hubiera tenido alguna de esas cosas, sin diurético estaría perfecto cualquiera. ¿Está? Claro. Y para aumentar la dosis, tengo que hacer el acompañamiento. Si aumenta la dosis al mes, ¿se nos bajó? La dosis del IECA es no más de una semana. ¿Una semana? Sí, no más de una semana. Bueno, ya comenzamos con un IECA, titulamos la dosis y podemos agregar un beta bloqueante también a titular la dosis, con las contraindicaciones que ya sabemos y los controles que tenemos que hacer más adelante. ¿Sí? Solicitamos un ecocardiograma, una radiografía de tórax, buscando la cardiopatía estructural que pueda tener, ¿no? Una vez que estamos con la medicación y la tensión arterial controlada, si persisten las molestias precordiales, sería conveniente hacerle una prueba ergométrica de nuevo a esta altura. ¿Sí? Bueno, las medidas de prevención primaria y secundaria de esta paciente. Bueno, acá, ¿se acuerdan cuando hablamos de hipertensión arterial? Disminución del consumo de sal, ¿no? A menos de 5 gramos de sal por día, que eso sería 2.5 gramos de sodio por día, ¿no? Menos así sería, nosotros le teníamos antes al doctor Rey que decía 5 blistercitos de aspirina por día de sal puede comer, de sal fina, ¿no? De sal de mesa. Interesante porque es más o menos 5 gramos de sal, que es menos de 2.5 gramos de sodio diario, ¿no? Adecuar el índice de masa corporal, pedirle un laboratorio que tenga colesterol, triglicérido, ácido úrico, uricemia. Bueno, ya habíamos hablado de la creatinina, la urea y el ionograma, y una glucemia, ¿está? Como para manejar todo el resto de los factores de riesgo. Y los controles, que inicialmente pueden ser hasta que se estabilice bien, serían 2 semanas, un mes, y una vez que está bien estabilizado, a los 65 años podemos seguirle cada 6 meses.
¿Estamos? Bueno. Esto ya habíamos discutido, y ahora vamos, y todo el resto ya habíamos conversado. Es decir, lo que tuvo esta señora era una angina típica, pero tiene alguna otra cosa agregada, seguro, por los trastornos de electrocardiografía. Caso número 2. Antecedente patológico, bueno, 34 años, estresada, madre y padre, hipertensión arterial, enfermedad actual, dolor torácico del día de evolución, hoy concurre a emergencia porque, bueno, porque el mismo es más intenso y tiene miedo de que sea un infarto, bueno, como el que hace poco tuvo su hermano, o sea, 34 años, no sabemos si el hermano era mayor o menor, pero probablemente sea mayor. El examen físico, dolor, la palpación condrocostal, la presión arterial 146/74, clic telesistólico. Clic telesistólico. ¿Qué significa el clic telesistólico desde el punto de vista ocultatorio? En una mujer de 34 años. Qué interesante. A ver. ¿La apertura de las válvulas, profesor, no es clic? Clic telesistólico. Telesistólico. ¿Se acuerdan ustedes que había una alteración valvular, sobre todo mitral? ¿Tiene una estenosis pulmonar? No, porque telesistólico, piensen ustedes. Protosistólico, ¿se acuerdan ustedes cuando comienza a subir la presión en el ventrículo? ¿Puede ser una fiebre reumática que le esté dando una estenosis mitral? ¿Por qué hacen diagnóstico de enfermedad si estamos hablando de un fenómeno ocultatorio? Cuando hablamos de un fenómeno ocultatorio no se habla de una enfermedad, se habla de qué alteración ocultatoria, qué alteración fisiológica puede producir esa alteración, no de una enfermedad. Ustedes mezclan todas las cosas, creen que todo es igual, no es igual. Entonces les voy a explicar. Contracción isovolumétrica sistólica, se cierran las aurículos ventriculares y se abre la sigmoidea. ¿Sí? Y comienza la sístole, periodo de expulsión rápido, ¿sí? Periodo de expulsión rápido y hay clic, telesistólico, ¿no? Lento y después disminuye la presión. ¿Se acuerdan que había una entidad que se llama prolapso de válvula mitral? ¿Puede ser prolapso de válvula mitral? Prolapso de válvula mitral. Clic telesistólico y puede aparecer un soplo telesistólico. ¿Ya está? Clic y soplo tardío en la sístole, prolapso de válvula mitral. Y es muy frecuente en las mujeres jóvenes. ¿Está? ¿Estamos acá? O sea, clic telesistólico, 84 de frecuencia cardíaca, no tiene soplo, no tercer ruido ni comunicación yugular, no estertores y el electrocardiograma es el siguiente. ¿Qué tiene? ¿Qué le parece a ustedes que tiene? Tiene una frecuencia normal, una onda P normal, un PR normal, un QRS normal, un ST normal, una onda T normal, un RR normal. Tiene la altura de las R en todas las derivaciones normales, tiene la transición entre B3 y B4. ¿Es un electrocardiograma? Normal. Y sí que va a ser, tiene todo normal, ¿no? Ya una mujer joven que tiene un dolor que es típico o atípico, ¿es igual al otro? Acuérdense, en el examen físico, ¿qué en el examen físico le llamaba la atención de esta señora? No escucharon nada. Esto, miren. La angina inestable, doctor. Dolor a la palpación condrocostal, o sea, bueno, aprieta el pecho y le duele. ¿Eso es coronario? Y hay que jerarquizar, los hallazgos físicos. ¿Está? Mujer joven, ¿no? Ella nos describe que tiene hipertensión arterial, no está hipertensa tampoco. Tal vez tiene un dolor a la palpación condrocostal, normotensa, no tiene ningún hallazgo físico, hallazgo del examen físico, el electrocardiograma normal. Un dolor atípico en una mujer joven con electrocardiograma normal. Las probabilidades de que ese dolor sea de origen isquémico son muy bajas, menos del 5%. Doctor. Sí.
puede ser medio todo, pero aparece que en D2 y ABF tiene un leve supradesnivel. ¿Puede ¿Acá? ser? Sí. ¿Acá? Sí, y ABF. D2 y... ABF. ¿Nos llega a configurar un supradesnivel o no? ¿Acá? Bueno. ¿D2? ¿D1 o D2? D2 dijiste. Sí. D2. D2 no tiene supradesnivel. O sea, está entre 1 milímetro más. Menos de 1 milímetro si es que tiene. Lo que pasa es que esto puede configurar en las mujeres una repolarización precoz, pero no es supradesnivel. Esto, a veces ustedes le encuentran algo donde no hay, o por lo menos sí, es dudoso esto, habría que mirar bien, pero no. Un electrocardiograma. Tiene una síndrome de Tietze. Síndrome de Tietze puede ser. Puede ser un síndrome de Tietze. ¿Sí? Entonces, interpretación diagnóstica, un dolor torácico atípico en una mujer joven, o sea que tiene muy bajas probabilidades de ser de origen isquémico. ¿Cómo continúa el tratamiento? Un electrocardiograma normal, un ansiolítico y analgésico sería lo más apropiado. ¿Y qué medida de prevención le indica? ¿Acá qué le indicaría? Reposo físico y mental. No. Actividad física tiene que hacer, comer, claro, que no aumente de peso, no dice el índice de masa corporal, que no aumente de peso, una dieta saludable, hiposódica, la dieta tiene que tener muchas verduras, pocas carnes, ¿está? Todo lo que tenga que ver con un hábito de vida higiénico, dietético, saludable. Eso tenemos, que no fume, si fuma que deje el tabaco, ¿sí? ¿Podemos hacer un seguimiento de su prolapso mitral? Y la actividad física. Lo que pasa es que en realidad tiene un clic. El clic en sí, bueno, esa es otra cosa. Si tuviera el clic y el soplo, y yo lo constato, sí merecería un ecocardiograma, pero acuérdense que en las mujeres el prolapso de válvula mitral es causa de dolor torácico. O sea que también habría que buscarle por ese lado, pero ¿de qué estamos hablando? De que no es isquémico. Sí podemos llegar a tener esto posible. Tampoco le vamos a convertir en enfermo a alguien que no es enfermo. ¿Queda claro? Hay que decirle todo lo que corresponde a lo que tenemos y queremos prevenir que convertirle en enfermo. ¿Ah? Pero además, si no hubiera tenido el dolor la palpación, y tal vez yo hubiera interpretado como que el dolor torácico tenga que ver con el prolapso, pero el prolapso es el clic telesistólico con el soplo sistólico tardío, ese sí da dolor torácico en la mujer, y suele dar dolor torácico y palpitaciones. Bueno, ¿se necesita otros estudios y cuáles? Bueno, en principio yo creo que no le haría ningún otro estudio. Le explicaría que a lo mejor tiene esta alteración, pero no tenemos que hacer. ¿Alguna pregunta? Y seguramente acá viene un caso que ustedes conocen. Caso 3. Se trata de la señora Alejandra, 35 años, casada y dedicada al hogar, con secundaria terminada, nivel socioeconómico bajo, grupo sanguíneo 0 positivo, gesta 5, paridad 4, ¿no? Gesta 5, paridad 4, que ha asistido a un total de 4 consultas de la semana 25 de su embarazo, o sea, está embarazada, ¿no? Con un riesgo alto por presentar últimamente elevación de la tensión arterial, llegando a la cifra de 130/90 en 2 ocasiones.
Actualmente está tomando 30 miligramos de hidralazina, reposo relativo y dieta normosódica, ¿no? Hiperproteica y estricta vigilancia de la tensión, ¿no? De la tensión arterial. Bueno, Alejandra refiere dolor intenso y endurecimiento del abdomen, que comenzó aproximadamente hace 15 minutos, con sangrado abundante, ¿no? Mayor a la menstruación, no ha detectado movimientos fetales debido al endurecimiento del abdomen. Ay, se complicó la vida. A la exploración física, temperatura 36, pulso 120, frecuencia respiratoria 24, 70-30 de tensión arterial. Bueno, Alejandra se encuentra muy alterada, es decir, está excitada, angustiada, con palidez de tegumentos y mucosas, ¿no? Semideshidratada, tendiendo a la deshidratación, abdomen está muy tenso, hipertónico, doloroso la palpación, apenas se oculta la frecuencia cardíaca fetal de aproximadamente 80 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca fetal es siempre por arriba de 140, 150. Si es de 80, el fetito está muriéndose aparentemente, ¿no? En un contexto de un abdomen agudo, de un abdomen duro, y habría que ver por qué, y con un sangrado, ¿no? Abundante, mayor a la menstruación, ¿no? Apenas se oculta la frecuencia cardíaca fetal, 80 por minuto. A la exploración genital se aprecia sangrado abundante de color rojo oscuro sin coágulo. Al pasar la ultrasonido se aprecia área hiperecogénica e isogénica, ¿no? Con relación a la placenta se nota engrosada de aspecto heterogéneo, hallazgo inespecífico de márgenes placentarios redondeados y ecolucidez interplacentaria. ¿Qué pasó acá? Me faltan 2 datos de la placenta, pero hay uno que se desprendió la placenta. Lo que me falta es saber si está normoinserta o no. Sería un desprendimiento de placenta. ¿Y esto qué va a producir? Sangrado. ¿No? La hipertonía uterina con sangrado, con sangrado vaginal se forma un hematoma, y acuérdense ustedes que la placenta tiene muchos factores fibrinolíticos. Entonces, ¿qué va a producir a nivel sanguíneo? Una alteración en la coagulación intravascular generada. Produce una alteración en la coagulación. ¿Está? Va a producir una alteración en la coagulación con sangrado. ¿Y el sangrado qué me va a producir? Hipovolemia. Hipovolemia o shock hipovolémico, que es lo que ella está teniendo en este momento, ¿no? Un shock hipovolémico. Los shocks hipovolémicos pueden ser fundamentalmente pueden ser por deshidratación o por pérdida sanguínea. Las pérdidas sanguíneas pueden ser visibles o no visibles. ¿Está? Las pérdidas sanguíneas visibles, bueno, esta es una de ellas. Las traumáticas es otra de ellas, ¿no? Pero a veces, en algunas circunstancias, como por ejemplo en el politrauma, o por ejemplo en los traumas raquimedular, los traumas de la médula, las rupturas entre la médula cervical, digamos, pueden producir una vasoplejía con shock. ¿Y ese shock es hipovolémico? ¿Es hipovolémico? ¿Es neurogénico? Es neurogénico, pero se comporta como un hipovolémico. Hipovolémico, exactamente. O sea que si es neurogénico, se comporta como hipovolémico, ¿cuál es el fundamento terapéutico? ¿Qué es lo que tenemos que hacerle ya? Infundirle con líquido. Reanimarle con líquido. Exactamente. ¿Queda claro? Todo lo que tenga componente hipovolémico, ¿sí? Que tenga presión venosa central disminuida, ¿sí? Le hace falta agua. ¿Queda claro? En los shocks, ¿sí? Por ejemplo, el shock séptico o el shock. ¿Hablaron de shock ya, no? ¿Sí? El shock séptico o el shock anafiláctico. Shock séptico, shock anafiláctico, shock hipovolémico y el que hablamos recién, vasopléjico o neurogénico. Esos shocks todos tienen presión venosa central disminuida. ¿Sí? Entonces, todos mejoran con líquido.
Pero ojo con el manejo del shock anafiláctico. Porque ¿cuáles son los problemas en la anafilaxia? ¿Alguien me puede describir el cuadro del shock anafiláctico? ¿Quién es Robledo, que puso una foto linda y no está? ¿Alguien me puede describir el cuadro del shock anafiláctico? Es una reacción de hipersensibilidad generalizada. Sí, pero esa es la descripción fisiopatológica, del cuadro clínico me refiero. La anafilaxia se caracteriza fundamentalmente por alteraciones respiratorias en la vía respiratoria alta, por obstrucción laríngea y edema de glotis, o edema de epiglotis. ¿Está? Con alteraciones ventilatorias, obstructivas severas e hipotensión arterial. ¿Queda claro? Entonces, el shock anafiláctico, lo primero que tenemos que hacer es tratar la ventilación. Darle oxígeno y si no ventila bien, tubo orotraqueal y después la parte hemodinámica. ¿Queda claro? Porque si nosotros queremos tratar la parte hemodinámica antes, se nos va a morir hipoxémico. Entonces, vía aérea, oxígeno y norepinefrina o adrenalina. ¿Queda claro? Porque el corticoide no sirve para nada en ese contexto, ni los antihistamínicos tampoco sirven para nada. ¿Queda claro? ¿Me siguieron hasta ahí? Es decir, el shock... Sí, doctor, una pregunta. ¿Por qué los corticoides y los antihistamínicos no? Porque en la literatura dicen que sí. Y no entiendo ahora. Sí, en la literatura dice que sí. Claro, lo que pasa es que... A ver, si yo tengo a alguien que se le cierra la glotis y no tiene presión, díganme en qué momento comienzan a actuar los corticoides. ¿Cuánto? El comienzo de acción después de hacer la endovenosa, no menos de 3 horas. No menos de 3 horas. Y yo creo que el que más rápido actúa es la hidrocortisona y comienza a actuar después de las 3 horas. Y después de eso tenemos la hidrocortisona, la antihipertensión comienza a actuar porque necesita toda una serie de pasos por el mecanismo de acción, ¿no?, del corticoide, que tiene que irse dentro de la célula con la transportina esa famosa, a una lectura. De la lectura aumenta, digamos, la síntesis de RNA, y a partir de ahí comienza el mecanismo, digamos, el efecto. O sea que yo tengo una persona que se me va a morir ahora, en los próximos 15 minutos, no en 4 horas. Perfecto, pero le hago una pregunta. Ahora viene el antihistamínico. El antihistamínico actúa antes que el corticoide, pero lo mismo después de la hora. Entonces, el tratamiento ahora es vía aérea, oxígeno y la parte hemodinámica. Usted me dice, doctor, ¿y después le puedo hacer corticoide? Porque más adelante voy a tener algún efecto con el corticoide y el antihistamínico, pero el tratamiento del shock no es ese. Podemos dar, sí. ¿Quién me preguntó? ¿Mónica de nuevo? Sí. Bueno, bien. ¿Está bien? Bueno, el tratamiento es del shock anafiláctico, vía aérea, permeabilidad de la vía aérea, oxigenoterapia, y vía venosa para drogas vasoactivas, vasoconstrictoras. ¿Está? Disculpe, doctor, una pregunta. La epinefrina en un paciente anafiláctico se pone antes de la ventilación. Se hace antes de la epinefrina, si utilizas como se utiliza siempre, se puede hacer de forma rápida, sin mucha demora. Se le diluye una ampollita en 10 y se lo va haciendo 2,5 centímetros cúbicos subcutáneos mientras se hace el resto, no hay problema, ¿sí? Sí. Pero es lo que hay que hacer ahora, digamos. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, ¿por qué salió este tema? Ah, por el shock, claro, porque por ahí ustedes dicen el shock anafiláctico, cómo se trata, y veo con frecuencia que ponen corticoides. Sí, se usa el corticoide y por ahí forma parte del tratamiento para dentro de 3-4 horas después del shock.
¿no? Pero no para durante el episodio agudo, ¿no? Entonces, y ahí sí, la droga vasoactiva y reanimación hidroelectrolítica, en el shock anafiláctico. Lo mismo que en el shock neurogénico, o en el vasogénico, como quieran llamarle, el raquimedular, eso es droga vasoactiva y reanimación con líquido, ¿no? Fundamentalmente cristaloide. Después, en este caso, una paciente que está en shock hipovolémico. Está perdiendo sangre, la causa de la pérdida es el desprendimiento prematuro de placenta. ¿Sí? Bueno, esto hay que, vía venosa central, monitoreo de la macrohemodinamia y si se puede de la microhemodinamia, invasivo y no invasivo, ¿no? El monitoreo de la macrohemodinamia sería presión arterial, sería mirar las yugulares, si se puede colocar y tener una versión venosa central, sería un poquito más fino desde el punto de vista de la fisiopatología o de la fisiología, como para adecuar el tratamiento a una respuesta fisiológica y a un valor fisiológico objetivo, que sería la PDC, ¿no? Y después el resto, ¿sí? La reanimación hidroelectrolítica y el monitoreo de perfusión anterioral. El monitoreo, ¿cómo se monitorea la perfusión orgánica? Fundamentalmente con Función renal. la diuresis, exactamente. Con la diuresis, no con la función. Después, en todo caso, vemos la función cómo se comporta. Pero sí es la diuresis. Bueno, ¿cuáles son los datos entonces relevantes de esta historia clínica? Bueno, el embarazo y la pérdida sanguínea con un abdomen agudo. Los diagnósticos diferenciales, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Bueno, ya dijimos, un desprendimiento, un shock hipovolémico por un desprendimiento prematuro de placenta, que sería una de las complicaciones del embarazo, ¿no? Indica la conducta médica del tratamiento, creo que ya lo dijimos todo, la reanimación hidroelectrolítica, internación, vía venosa central, colocación de sonda vesical para el monitoreo, ¿no? Y hay que terminar el embarazo, obviamente, ya, ¿no? Y la reanimación hidroelectrolítica y con droga. Bueno, ahí está. ¿Cuál es el tratamiento de la hipertensión? Mira vos. ¿Está este tema? Sí, tiene que haber. Bueno, cuéntenme, ¿cómo trata la hipertensión durante el embarazo? Tengo dos cuadros clínicos fundamentales en una embarazada que tiene hipertensión, digamos, un embarazo con hipertensión previa y una hipertensión inducida por el embarazo. El embarazo con hipertensión previa ya aparece antes de la semana 22, cuando aparece después de la semana 22 del embarazo, se llama hipertensión inducida por el embarazo. Eso a su vez tiene un tratamiento y puede tener las complicaciones correspondientes, lo que ustedes saben, la preeclampsia grave y la eclampsia. La eclampsia a su vez tiene dos componentes, la eclampsia convulsiva y la eclampsia comatosa, ¿no? ¿Estamos acá? Así que, ¿cómo tratamos? Fundamentalmente, bueno, podemos utilizar lo que se utiliza en la actualidad, es el betalol de 100 a 300 miligramos por día, viene comprimido, que también viene en ampolla para utilizar por vía endovenosa, y también se puede utilizar el alfa-metildopa. El alfa-metildopa viene en comprimido de 250 y 500 miligramos, se puede usar hasta 2 gramos por día, o sea que podemos usar de 500 4 comprimidos por día. Suelen andar bastante bien. Doc, una pregunta. ¿Puede ser que también se pueda usar nifedipina? La nifedipina. Y se puede usar bloqueantes cálcicos, sí, la amlodipina se puede usar antes que la nifedipina. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos colaterales adversos de los bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos? Por ejemplo, la nifedipina. El enrojecimiento facial, la taquicardia y la hipotensión. Pero esto para los que no están... Bueno, después el concepto del síndrome Hell, eso no va para ustedes. ¿Y qué adaptaciones cardiovasculares ocurren durante el embarazo? Eso vamos a discutir más adelante. Otro paciente. Capaz que este es el último, y este va a ser más interesante para ustedes. Pero vimos algo de shock,
¿no? Vimos algo de shock. El anafiláctico siempre se confunde. Bueno, y el shock séptico, ahí está, el shock séptico. Bueno, el patrón hemodinámico del shock séptico, ¿saben cuál es? Depende del estadio. Ah, este me quiere complicar la vida. A ver, contame, a ver. A ver, ¿qué estadio? ¿Frío o caliente? Sí, si es temprano o tardío. Bueno, caliente. Caliente. Cuando nosotros hablamos en medicina, tenemos que hablar siempre de estadios tempranos de algo, porque es cuando podemos hacer algo. Y podemos salvar muchas vidas. En estadios tardíos, y se nos van a ir mucho. Y en estadios tardíos, hasta el que atiende acá en el Barceló de la facultad, o el panadero enfrente se da cuenta que está gravemente enfermo. Entonces, a mí me sirve de poco los estadios tardíos de todas las cosas. Sí, los estadios tempranos, donde todavía no se definen muchas cosas. Y encima el shock, como nosotros no sabemos nunca en qué momentos llegamos, ¿sí? Podemos llegar 2 minutos tarde o comenzar a actuar 2 minutos tarde y puede ser tarde. Porque no podemos pagar nunca la deuda de oxígeno que se genera ante tamaña inadaptación entre la demanda y la oferta de oxígeno tisular. Entonces, en los estadios tempranos del shock séptico, ¿cuál es el patrón hemodinámico? Se comporta como con intensa hipotensión, doctor. Intensa hipotensión. Sí, por la vasodilatación sistémica. Intensa hipotensión. Una hipotensión por vasodilatación sistémica y permeabilidad del capilar. Permeabilidad del capilar. Ustedes me comprometen la vida, a mí me confunden todos. ¿Por qué me confunden tanto? A ver un poquitito. El patrón hemodinámico. El patrón hemodinámico, ¿se acuerdan cuando hablábamos creo que le dije de la insuficiencia cardíaca, que es lo que tenía el punto de vista hemodinámico, y cuando hablamos de shock cardiogénico también le dije algo, que tocamos un puntito así. El patrón hemodinámico, el shock, vamos a hablar del índice cardíaco, después vamos a hablar del volumen minuto, después vamos a hablar de la resistencia periférica, después vamos a hablar de la disponibilidad de oxígeno, después vamos a hablar de la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Son 5 ítems. O si no, vamos a hablar de 3 nomás para que quede claro, y después ustedes van a buscar el resto. Entonces vamos a hablar de los 3 más. El hipovolémico y el cardiogénico tienen índice cardíaco por debajo de 2.2 litros por metro cuadrado de superficie corporal, con resistencia periférica aumentada. ¿Sí? El séptico tiene un índice cardíaco por encima de 2.2 litros por metro cuadrado de superficie corporal, con resistencia periférica normal o disminuida. O sea que fíjense ustedes que el patrón hemodinámico, eso, la presión puede estar normal o baja. ¿Queda claro? Lo mismo que cuando hablamos del cardiogénico. Cuando yo hablo de patrón hemodinámico, la presión es, digamos, el shock hipovolémico. Acuérdense que tiene 4 estadios el shock hipovolémico, o 3 si ustedes quieren. ¿No? En el único que tiene hipotensión es el estadio 3, ¿no? Tensión arterial por debajo tan por debajo del 75, con índice cardíaco disminuido, con resistencia periférica aumentada. ¿No? El otro tiene tan normal, ¿no? Inclusive, pero sí aparecen los signos de hipovolemia oculta, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, el shock séptico tiene un índice cardíaco elevado, tiene una resistencia periférica normal o disminuida, ¿sí? Tiene una presión capilar pulmonar disminuida, ahí está, presión capilar pulmonar disminuida casi siempre. La presión arterial puede estar normal o disminuida, generalmente está normal y generalmente responde a la expansión con líquido, por eso que está disminuida la presión capilar pulmonar, significa que tiene un componente hipovolémico que es importante. ¿Queda claro?
¿Me están entendiendo hasta ahí? Sí, la diferencia arteriovenosa, la disponibilidad de oxígeno en los tejidos es alta, tiene alta disponibilidad de oxígeno en los tejidos con diferencia arteriovenosa disminuida. Distinto que el hipovolémico y que el cardiogénico, que tienen baja disponibilidad de oxígeno a los tejidos con baja disponibilidad con diferencia arteriovenosa aumentada y resistencia periférica aumentada. Después yo le voy a mostrar, le voy a mandar un cuadrito donde están todos esos parámetros. Bueno, no sé por qué salió ese tema. ¿Por qué era? Bueno, vamos a hablar del caso 4. Concurre la consulta a un paciente de 56 años que hasta hace 3 meses no presentaba síntomas de ningún tipo, aparentemente sano. Refiere comenzar luego de las prácticas deportivas habituales con mareo e inestabilidad postural. Su duración, que dura aproximadamente 5 minutos, cedían espontáneamente. En las últimas semanas refiere dolor precordial de características típicas, o sea, con el esfuerzo, cede con el reposo, o con nitrito dura menos de 20 minutos. ¿No? Luego del examen físico, usted realiza un electrocardiograma, que es este. Bueno, este electro ustedes ya vieron varias veces. ¿Qué ven acá? Signos de qué? Sobrecarga ventricular izquierda. Sobrecarga ventricular izquierda. Bien, o de hipertrofia, como quieran llamarlo. Me gusta más sobrecarga, pero bueno. Entonces, signo de sobrecarga ventricular izquierda. En un paciente, ¿qué le dice esta historia? Mareo e inestabilidad postural cuando hacía deporte. Síncope de esfuerzo. Y después tiene ángulo. Esa es la historia natural de qué, con este electrocardiograma, ¿de qué? De una estenosis aórtica. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocultaríamos si fuera una estenosis aórtica? ¿Qué ocultaríamos? Un soplo sistólico, un clic de apertura, un soplo sistólico eyectivo, y si una estenosis aórtica severa, podemos ocultar, bueno, un soplo de intensidad 4 o 5, podemos palpar un frémito inclusive, y podemos ocultar un desdoblamiento paradójico del segundo ruido cardíaco con el componente pulmonar inicial y el componente aórtico más, el segundo componente del segundo ruido sería el componente aórtico, ¿no? Un electrocardiograma que tiene signo de hipertrofia. Informe del electro, bueno, aparece un ritmo sinusal con hipertrofia ventricular izquierda. Sospecha diagnóstica por la historia natural, ¿no? Síncope de esfuerzo, Angor, y no describe mucho del examen físico, justamente para que nosotros nos imaginemos que tendría, ¿no? ¿Cuáles son sus sospechas diagnósticas? Estenosis aórtica. ¿Cuáles son los hallazgos semiológicos? Ya lo dijimos, ¿no? El choque de punta, en principio tendría que ser un choque de punta que no se desplaza mucho hacia la izquierda, que es un choque de punta sostenido, como en cúpula, ¿no? Un pulso que sería parvus tardus, y el soplo sistólico eyectivo, ¿no? Que de acuerdo a la severidad de la estenosis aórtica tendría más o menos intensidad, y también de acuerdo a la fracción de eyección y fundamentalmente a la fracción de eyección y a la severidad de la estenosis aórtica. ¿Cuáles son los hallazgos semiológicos? Ya dijimos. ¿Cómo continuar estudiando a estos pacientes? ¿Qué nos haría falta para complicar el diagnóstico? Un ecocardiograma. Un ecocardiograma. Bien. Bueno, tiene una estenosis aórtica, acá está el diagnóstico, ¿no? La estenosis aórtica, creo que vamos a hacer. Bueno, y esto es, creo que yo mostré ya en algún momento esta figurita, ¿no? La presión dentro de la aorta y la presión dentro del ventrículo. Esto es lo que se llama gradiente transvalvular, este es el gradiente pico, y esto, la suma de estos gradientes con esto sería el gradiente medio, ¿no? Que esto es lo que nosotros nos fijamos para saber la severidad de la estenosis aórtica. No solo esto, sino que también hay que ver la fracción de eyección, la fracción de acortamiento ventricular izquierda, porque a veces este gradiente disminuye
así, y la estenosis aórtica tiene menos de 0,5 centímetros, entonces significa que el ventrículo ya no se puede contraer más, por eso es que no aumenta el gradiente, así que hay que mirar todos los parámetros, ¿no? ¿Se acuerdan de esto cuando hablamos de estenosis aórtica? Dijimos fundamentalmente, bueno, la hipertrofia, que es la ventricular izquierda, la diferencia de presión, el gradiente, ¿no? Esto se puede medir por eco y también se puede medir con cateterismo cardíaco. Bueno, la hipertrofia ventricular izquierda, esto es la anamnesis, dolor, síncope, insuficiencia cardíaca, bueno, esto es lo que puede pasar, ya habíamos visto. A la exploración física habíamos hablado del soplo sistólico romboidal o del inyectivo, que aparece el primer ruido cardíaco, el clic de apertura y el soplo. A ver, a veces tengo sonido acá, bueno, esto lo habíamos visto. Bueno. Electrocardiograma hipertrofia, puede haber alteración en el ST, sobre todo en las derivaciones que miran la ventrícula izquierda, si de 1 a beta, B5, B6, ¿no? La sobrecarga sistólica. La RQ tórax generalmente no tiene cardiomegalia, se acuerdan que nosotros habíamos dicho, puede tener una dilatación postestenótica, y a veces se ven las calcificaciones de las válvulas, ¿sí? Bueno, también tenemos que saber que la estenosis aórtica puede ser subaórtica, aórtica valvular o supraaórtica. Las que están por arriba de la válvula son las que se corresponden a lo que se llama coartación de aorta. ¿Está? La causa más frecuente de estenosis aórtica es la válvula aórtica bicúspide, que es una de las cardiopatías congénitas del adulto muy frecuente, ¿no? Bueno, otro electro con hipertrofia ventricular izquierda, alteración en el ST y la onda T en las derivaciones que miran al ventrículo izquierdo, ¿sí? S es profunda, fíjense en B1, B2, ¿no? Hipertrofia ventricular izquierda. ¿Siguen hasta ahí? Sí. Perfecto. Bueno, la dilatación postestenótica, fíjense ustedes, en arranque aórtico, ¿ya? Con una silueta cardíaca, con relación cardiotorácica conservada. Bueno, en el Doppler, ¿qué es lo que vamos a ver? Engrosamiento de las paredes, calcificación del aparato valvular, hipertrofia ventricular. Podemos ver la característica si tienen 1, 2 o 3 cúspides y si están estenosadas. Podemos ver el jet, digamos, que sale, el gradiente, el área valvular, ¿no? El área valvular, que eso se mide y se puede medir por planimetría, digamos, para saber si la severidad, ¿no? Bueno. El pronóstico, cuando aparece Angor, 5 años de sobrevida, síncope de 2 a 3, cuando aparece signo de insuficiencia cardíaca, el signo de peor pronóstico en la estenosis aórtica sería la disnea, que forma parte de la insuficiencia cardíaca. Y esta es la historia natural de la estenosis aórtica. Tratamiento, bueno, sí. Dijo que la causa más frecuente de la estenosis era ¿cuál? La válvula aórtica bicúspide. ¿Y no era la clasificación por la edad? Bueno, digamos que puede ser la fibrosis por la edad, una de las causas más frecuentes. Yo en este momento no tengo bien claro cuál es. Sé que porque ustedes miran la bibliografía antigua y dice la fiebre reumática, es lo mismo que la estenosis mitral. Pero en la actualidad... Usted dijo, doctor, que la primera causa es degenerativa por... De la degenerativa. Sí, lo que pasa es que dentro la segunda es congénita, la otra bicúspide. Pero la degenerativa, cuando nosotros miramos, una válvula aórtica bicúspide se degenera más rápido que una válvula aórtica tricúspide, ¿no? Por todo el estrés de flujo que sufre, digamos, y sufre mucho más estrés por flujo. Digamos, las dos terminan siendo degenerativas. Lo que pasa es que una se degenera entre los 30 y 40 años y la otra después de los 60. Por ahí la edad es lo que te dice la causa. ¿Queda claro? ¿Entienden, cómo es? Pero si vos me decís, usted dijo degenerativa, pues sí, lo más probable es que sea así. ¿No? ¿Está? ¿Siguen hasta ahí? Sí. Un soplo de estenosis. ¿Qué edad tenía este paciente? No me acuerdo.
56 años, sí. Después de los 60, 65 es degenerativa, seguro. Y ahí queda en el medio, 30, 40, 50 queda en el medio la degeneración de una válvula aórtica bicúspide. Bueno, la válvula aórtica bicúspide no es una alteración sola, siempre viene con algo más, con angiodisplasia del colon, y estenosis aórtica, tratamiento de sustitución valvular, pero hay que buscar la angiodisplasia y hay que buscar porque también suele haber otras alteraciones, ¿no? ¿Tenemos tiempo para un casito más o ya están cansados ustedes? Este le va a gustar, porque este es más dinámico por ahí. En la guardia, un paciente de 48 años, dolor precordial de característica típica de una hora de evolución, con náuseas, vómitos, palidez, o sea, síntomas y signos, ¿cómo se llaman? Signos y síntomas agregados, ¿no? Concomitantes, ¿no? Palidez, vómito, levemente hipertenso, le realiza un electrocardiograma. No se ve el electro. Qué lástima, no se ve el electro. Sí, se vio, pero pasó rápido, ¿no? Ahí está, listo. ¿Qué se ve acá? Un ritmo sinusal con alteraciones. Sí es supradesnivel del ST. ¿Ven? En D2, D3, ABF. Y tiene algo en B6 también, ¿no? La supradesnivel del ST en la cara inferior, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Acuérdense, vino acá, ¿cuánto hace que está con dolor? 1 hora de evolución, tiene ETC. Bien, ¿y ahora? ¿La aspirina tenemos que darle? ¿No? Hay que ver la presión cómo está, nitroglicerina. Ah, el síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. ¿O esto es un infarto? ¿Qué es? Una lesión. Un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. O síndrome isquémico agudo con supra-ST. Si dejamos de evolucionar, esto se va a convertir en una onda Q y va a ser una onda T, van a subir las enzimas y va a evolucionar hacia un infarto. Lo más probable. Entonces, internación, monitoreo electrocardiográfico, ¿está? Monitoreo de ritmo, electrocardiográfico, aspirina, nitroglicerina, si tiene una saturación por debajo de oxígeno por debajo del 92%, oxigenoterapia hasta llegar al 94% con una mascarita, ¿está? Y tenemos que plantearnos una estrategia de reperfusión. ¿Queda claro? ¿Sí? Si está hipertenso, tratar de llegar con la nitroglicerina a una TDA de 110 de sistólica, y ahí le hacemos todas las indicaciones a la enfermera, ¿no? Entonces, la interpretación del electro, dijimos que tiene un supradesnivel del ST, en base a la interpretación puede hacer una correlación con la anatomía. ¿Qué arteria coronaria estaría tapada? La coronaria derecha o la descendente posterior, que habitualmente es rama de la coronaria derecha, el 70% de las veces. Otras veces es rama de la coronaria izquierda. Pero la coronaria derecha o la descendente posterior, ¿no? ¿A qué le llama dolor precordial típico? Ya dijimos, ¿no? Aparece con el esfuerzo, se ve con el reposo nitrito, es retroesternal y dura menos de 20 minutos. ¿Qué conducta sube con este paciente? Dijimos la internación y todo el resto, y cómo lo trata, estrategia de reperfusión. Mientras usted conversa con los familiares, bueno, el paciente pierde el conocimiento y convulsiona, bueno, y ya se ve esto. ¿Qué se ve acá? Es así como se muere. ¿Sí? Tiene una taquicardia, un QRS ancho, ¿no? Con intervalos RR regular sin onda P. Esto es una taquicardia ventricular. ¿Sí? ¿Cómo se trata esto? Taquicardia ventricular. ¿Cuál es el diagnóstico? Taquicardia ventricular. ¿Sí? Es una de las complicaciones del infarto agudo de miocardio, una de las complicaciones eléctricas, ¿no? Aparecen tempranamente. ¿Cómo se trata? Esto es cardioversión eléctrica, no tiene otro tratamiento. ¿Está? Hay que cardiovertir, ¿no? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Cardioversión. Sobre todo porque tiene alteraciones en la conciencia. Ya hay que palatearla, ¿no? Y cuando no hay alteraciones hemodinámicas ni signo de bajo gasto, podemos utilizar la lidocaína en el contexto del infarto agudo de miocardio. Está la silocaína,
1 miligramo kilo en bolo se puede repetir se le puede dar hasta 300 miligramos día, o sea, hasta 3 miligramos kilo, que puede ser en bolo, ¿no? Y la conducta posterior, esto hay que hacer un monitoreo, bueno, hay que reperfundirle monitoreo, y este paciente luego del tratamiento tenemos que hacer un estudio electrofisiológico porque esto probablemente se repita. ¿Cuánto es el voltaje que se usa en la cardioversión, doctor? No, ¿mucho qué? 200 joules. Directamente. Está. Bueno, espero que les haya servido de algo. ¿Alguna inquietud? Doctor. Sí. Doctor. Sí. Una pregunta. ¿Por qué un paciente normotenso puede dar un infarto? No entiendo por qué. ¿Qué? Pasó conmigo cuando trabajaba en hospital, presenciaron un infarto en un paciente normotenso. Sí, lo que pasa es que los factores de riesgo para enfermedad coronaria, la hipertensión es uno, el hábito tabáquico, la dislipemia. Después tenemos otros factores de riesgo, la hiperhomocisteinemia, la carga genética, hay una serie de otros factores, digamos, que también forman el tabaco. ¿Está? Un paciente fumador que fume un índice tabáquico de más de 15 paquetes al año, por ahí durante una actividad física, durante un esfuerzo, o puede hacer un accidente de placa y no ser necesariamente un hipertenso. Dislipemia, hiperhomocisteinemia, tabaquismo y sedentarismo, y ya tenés todos los números, te falta la hipertensión, ¿no? Es decir, no es que si no es hipertenso te estás exceptuado de tener un infarto. ¿Queda claro? O una enfermedad coronaria o una enfermedad vascular. De hecho, los diabéticos en general son normotensos y tienen toda la arteria tapada. Pero generalmente están tratados los diabéticos. Sí, pero ya creo que habíamos dicho los otros días que cuando se diagnostica la diabetes en los pacientes diabéticos, no insulina dependientes, o sea, diabéticos del adulto, ya el 25% ya tiene enfermedad coronaria. Y ni siquiera hace falta que sean hipertensos. ¿Queda claro? Gracias. ¿Alguna otra preguntita? Doctor, yo no entendí bien por qué en la hipertensión pulmonar se desdobla el segundo ruido. ¿Se retrasa el pulmonar o por qué es? Normalmente el segundo, la sístole derecha es más larga que la izquierda. O sea que normalmente puede haber un desdoblamiento. Igual así inspiráis y se juntan los dos ruidos. ¿Está? Se juntan con la expiración. Es el desdoblamiento normal del segundo ruido cardíaco. En la hipertensión pulmonar, el segundo ruido cardíaco, el segundo componente del segundo ruido se aleja más y queda fijo. Porque igual así inspiráis sigue en el mismo lugar, es un desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco. ¿Está? Y por ahí con la acentuación del segundo componente, es decir, el pulmonar. Es distinto en el desdoblamiento paradójico del segundo ruido cuando es la estenosis aórtica severa. Muy severa, ¿se acuerdan que habíamos hablado también de eso? Que el componente aórtico se separa del componente pulmonar y el componente aórtico es el segundo componente. Entonces el soplo enmascara el componente pulmonar. Se llama desdoblamiento paradójico del segundo ruido cardíaco. ¿Queda claro? Claro, sí, como siempre el aórtico lo precede, si la válvula pulmonar se cierra antes por la hipertensión se juntarían, por eso era mi duda. Sí, no se cierra antes por la hipertensión. La sístole derecha sigue siendo más larga, aún con hipertensión. Gracias, Doc. Bueno, nos vemos la próxima. Me alegro de que estén algunos todavía, los restos se fue a cenar, pero bueno, supongo que le habrá servido para algo. Así que hasta la semana. ¿Sí?
¿El tipo de shock más frecuente es el séptico o el hipovolémico? Hipovolémico. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.